¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de La Región al Mundo, el programa de análisis internacional del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, con el apoyo de la Cátedra Ramonet, del programa Erasmus Plus de la Unión Europea, y además siempre por las pantallas de Canal 9 Regional, que también queda en YouTube, y también lo pueden ver por streaming en el link de este canal. Gracias por habernos seguido en los capítulos anteriores y hoy día vamos a hablar de un tema que es de contingencia, pero tal como nos contarán seguramente nuestros invitados, no es solamente un tema actual, sino que ha sido un tema de siempre, que es el tema de la migración. Vemos a nivel internacional, a nivel nacional, tensiones de los gobiernos, entre estados, la situación de los migrantes, y hay mucho también detrás de lo que significa el desplazamiento forzado de personas por distintas razones que evidentemente traen problemas. Y eso hoy día los estados han tratado de buscar soluciones globales, pero sin duda las soluciones no son nacionales únicamente. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día. En primer lugar, y le doy la bienvenida a la candidata a doctora de la Universidad de Edimburgo e integrante del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Valentina Rioseco, quien desde Edimburgo nos acompaña hoy día. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y además desde Alicante, en España, nos acompaña el doctor y además cátedra Jean Monnet de la Universidad de Alicante, especialista en estos temas de derecho internacional público, especialmente en migraciones, el doctor Millán Requena. Hola Millán, y también gracias por Hola, aceptar nuestra invitación. hola Paulina, muchas gracias a ti y por la invitación y encantado. Aquí estamos bien. Bueno, entrando el invierno, pero muy bien. Bueno, acá estamos en el otro hemisferio, así es que verás que estamos en otras condiciones climáticas. Valentina, partamos por lo básico. Este programa está dirigido a un público en general que suele oír noticias, generalmente negativas, con el tema de la inmigración. Eh, Partamos por qué es inmigración. ¿Qué diferencia hay entre la inmigración, el refugio, esos conceptos que se usan indistintamente muchas veces por los medios de comunicación? Pero aquí estamos para aclararle a la gente desde el punto de vista jurídico, bueno, qué significan cada uno. Mm. Bueno, sí, como tradicionalmente se ha dicho que una persona migrante es aquella que migra principalmente por motivos económicos, como para buscar una mejor calidad de vida. Y se ha dicho también tradicionalmente que refugiado o persona solicitante de refugio, que luego es reconocida como refugiada, es aquella que se enmarca dentro de la definición de refugiado que está en la Convención eh, de Ginebra, que, que es una persona que está escapando de su país de origen, que tiene un temor fundado de ser perseguida por razones específicas que están en esta convención, que son cinco, que puede ser pertenecer a un grupo político y otras cinco razones más. Pero eso es en general las diferencias que se hacen en torno a migrantes y refugiados. La verdad es que el día de hoy esas definiciones no son muy claras, no es como que una persona o es migrante o es refugiada. Las razones por las que las personas migran a veces se entrelazan entre unas y otras. Hay personas que en el camino pueden, por ejemplo, no poder volver a su país de origen. Hay personas que se ven forzadas de salir de su país de origen, pero no están dentro de las categorías de refugiados que están en las convenciones. También, entonces, así también se habla de migración forzada, que es esta categoría que trata de englobarlos a estos dos grupos. Pero eso diría yo que son las principales definiciones. Millán, se ha tratado a nivel internacional de abordar este tema que de alguna medida afecta a todos en el mundo. Durante mucho tiempo estuvo enfocado esto y sobre todo los medios de comunicación, año 2015-2016 en Europa, en el Mediterráneo, pero sin embargo es cosa de poner los focos en Centroamérica, es cosa de poner el foco en África,
es cosa de poner el foco en los Balcanes, en Afganistán, o hoy día también podemos poner el foco en el Cono Sur, en América Latina. O sea, no es un tema que haya estado solo en su momento en el Mediterráneo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo los estados han tratado de ir abordando? Primero a nivel multilateral, después veamos a nivel nacional, pero a nivel multilateral, ¿qué se ha tratado de hacer para este fenómeno, que es un fenómeno que además Antonio Guterres ha señalado que va a seguir al alza? Y además él agrega otro concepto del cual quiero que discutamos, que es el de los migrantes o refugiados climáticos, que no está dentro de estas categorías que señalaba Valentina. Sí, la verdad es que los datos son elocuentes y según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la cifra de migrantes internacionales pues, está en aumento. 272 millones de personas migrantes, incluidos refugiados y desplazados, ¿no? Están cifrados en 2022. Además, la COVID ha exacerbado las desigualdades y las situaciones vulnerables de todas las personas que utilizan las mismas rutas migratorias, sean migrantes o sean refugiados, ¿sí? Además, estamos en la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de flujos migratorios mixtos, migrantes, refugiados que utilizan las mismas rutas migratorias, y esto vale tanto para Latinoamérica y el Caribe. Pongamos por caso la situación de Venezuela, de crisis humanitaria desde el año 2013. Se cifran casi 6 millones de personas desplazadas a los países de la subregión, especialmente a Sudamérica, y en el caso de Europa, por la guerra de Siria en el 2015-16, y ahora la guerra de Ucrania, ocasionada por la agresión rusa, pues ha ocasionado la mayor crisis de refugiados, incluso superior, ¿no?, a la de los Balcanes, casi 8 millones de desplazados y refugiados en países de la Unión Europea, incluso desplazados internos dentro de Ucrania. Y ante esta situación, ya con ocasión de la crisis siria, Naciones Unidas, digamos, patrocinó la elaboración de 2 pactos mundiales, el Pacto Mundial para los Refugiados y de forma coetánea un Pacto Mundial para la migración, para los migrantes, diferenciando esas categorías jurídicas. Estos 2 instrumentos, tanto el Pacto Mundial para los Refugiados como el Pacto para los Migrantes, efectivamente se trata de instrumentos no vinculantes, son normas de soft law, de derecho blando, pero sí que tiene una gran importancia porque es, por vez primera, en el ámbito de Naciones Unidas, de manera multilateral, se aborda una cuestión global, ¿no?, como es la gobernanza mundial de las migraciones, que si bien había sido ya iniciada o propuesta con ocasión de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, en su objetivo 10.7 ya habla, ¿no?, de una gestión de las migraciones de manera bien planificada, segura, regular y ordenada, ¿sí? Hay una conexión evidente entre los ODS, entre ese objetivo de los ODS y los 2 pactos mundiales que tratan de coordinar soberanías estatales. Insisto que no se trata de instrumentos vinculantes, pero sí de poner en valor este problema y crear plataformas mundiales, regionales y nacionales para la consecución de los objetivos, tanto del Pacto para los Refugiados, que tiene la ventaja de tener un marco jurídico más sólido, como ya se ha dicho, la Convención para los Refugiados del año 51 y el Protocolo de 1967, y otro pacto para los migrantes que, a diferencia de los refugiados, pues no tiene un instrumento jurídico en vigor, ¿no? Sí que hay un instrumento, que es la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y de los miembros de sus familias del año 90, pero que no está en vigor porque solo ha sido ratificada por los países de origen de la migración, pero no por los países de destino. Por tanto, se trataría de poner en valor este problema global, provocado además por distintas situaciones, como bien has dicho, no solo conflictos internos, no solo situaciones de inestabilidad, de crisis humanitaria o de conflictos bélicos, sino el creciente aumento de los desplazamientos humanos, de la movilidad por el cambio climático y la necesidad de reevaluar el concepto, ¿no?, de refugiado climático, ¿no?, como se les denomina ahora, que no estaba incluido, lógicamente, en la Convención de Ginebra del año 1951, pero que, sin embargo, sí que está calando en otros ámbitos. Y bueno, no en el caso de Europa, sí el Parlamento Europeo ya ha propuesto la necesidad, ¿no?, de revisar de alguna manera los instrumentos europeos para incluir esta figura, pero no tenemos un instrumento multilateral que proteja
que proteja, digamos, y garantice los derechos de esta nueva categoría que es el refugiado climático. Escucha. Valentina, ¿qué pasa en América Latina? Respecto a esta situación, además, Millán hablaba muy bien de que hay países de origen, países de destino. Esto ha habido una gran evolución en el último tiempo en nuestro subcontinente, lo que evidentemente trae problemas, también trae ciertos beneficios, pero que hay cada día una población, eso lo perciben las encuestas, un rechazo a esta inmigración rápida, esta inmigración que para algunos ha sido atribuible a tal o cual estado o gobierno, pero que finalmente el fenómeno está ahí. Como le escuché alguna vez a un colega, bueno, ni poniendo muros, ni zanjas, ni nada, el problema se va a solucionar, porque mientras más mientras más alto tu muro, más alta mi escalera. La gente está, mucha de ella, arrancando justamente de situaciones en las cuales se ven forzados a salir de su estado, no porque quieran. Pero también tenemos por otro lado el fenómeno de la trata de personas, tenemos el fenómeno de las bandas criminales, tenemos el fenómeno también de las reacciones de los estados, cerrando fronteras, expulsando en caliente, pero todo eso es muy difícil, claramente para un gobierno asumirlo. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué ha hecho América Latina? ¿Cómo ves tú a América Latina que ha enfrentado el tema, sobre todo del aumento de los flujos migratorios estas últimas décadas en el subcontinente? Sí, lo que ya América es que es un fenómeno bien interesante, a propósito también de lo que llaman los países sin destino. Valentina, tenemos un problema de audio, como que se corta. ¿Se corta? Sí, suena así como... Entrecortado, sí, a Sí. veces. No se preocupe porque esto después se edita en el video final. Ya. Pero Voy no a suena... sacar los audífonos. A lo Sí, mejor no eso. suena bien. Ahora sí, A ver. ahora parece que mejor. A ver, habla, ¿Suena bien vale. ahora? 1, 2, 3, 4, Hola. cuenta. Sí, ahora sí. Hola, Yo 1, sí. Ahora 2, parece que 3, suena 4. mejor. Sí, ahí sí, Ahora parece ahí sí, sí. ahí sí. No dice nada, así que si se corta de nuevo me dicen. Ya, dale. Ya, lo interesante de América Latina es que estos fenómenos, estas categorías de país de destino y país de origen han ido cambiando. Entonces, bien como decía Millán, cuando se firmó esta convención de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, claro, los países que la firmaron eran principalmente países de origen, que en el fondo su finalidad era negociar una convención donde se protegiera a sus propios ciudadanos cuando se iban a los países de destino. Pero con el pasar del tiempo, muchos de estos países, como por ejemplo Chile, se han ido transformando en países de destino. Chile, por ejemplo, es uno de los países que recibe la mayor cantidad de personas migrantes, refugiadas o migrantes de Venezuela, dentro de América Latina. Y así se ha ido transformando entonces en un país de destino. Lo que yo creo que es interesante considerar acá es que cuando los países establecen fronteras y tratan de proteger y asegurar sus fronteras, en el fondo lo que están intentando hacer es proteger su soberanía nacional y quizás también como dar un mensaje a sus pares o al resto de la región o al mundo que el país es capaz de proteger sus fronteras nacionales, es un motivo de seguridad nacional, es una forma de ejercer soberanía. Cuando van creciendo la cantidad de personas migrantes irregulares o cuando van empezando a entrar más personas migrantes de las que se esperaba, entonces el Estado probablemente se ve amenazado de que no es capaz de controlar su frontera, es decir, que no es capaz de ejercer su soberanía nacional como lo debería hacer un Estado. Y ahí la respuesta que ha ido pasando, principalmente en América Latina, en este caso ha sido ir cerrando las fronteras. Quizás un poco parecido a lo que hizo Europa en el 2015 cuando empezó la crisis de refugiados. Ir cerrando las fronteras cada vez más. Hoy día vemos que en Chile
se crearon visas consulares para personas venezolanas, y se empezaron a cerrar también las fronteras para personas haitianas cuando empezaron a migrar, con la intención en el fondo de ejercer la soberanía nacional. El problema es que, tal como lo decía la profesora, una vez que se cierran las fronteras, el resultado no es que la gente deja de entrar, el resultado es que la gente intenta entrar como sea. Y la verdad es que difícilmente los estados van a poder controlar sus fronteras absolutamente, eso es casi imposible. Las fronteras son demasiado grandes y no están los recursos suficientes para hacerlo. La gente va a entrar de alguna forma y además la desesperación por salir del país es mayor y lo podemos ver también en la cantidad de personas ahogadas en el Mediterráneo en Europa, y la cantidad de personas que han sido lesionadas o han sido heridas entrando a Chile a través del desierto, cuando explotan las minas antipersonas. La necesidad de moverse es mayor. Entonces, al final, esta protección como exacerbada de frontera, lo que termina resultando es que el Estado aún así no es capaz de proteger sus fronteras, es inefectivo para ellos. Y en ese sentido, lo que se ha propuesto por los expertos hoy día, y también a lo que tiende el Pacto Mundial de Migraciones, y es a lo que se ha intentado como promover también en América Latina, es otra solución, que es abrir caminos de migración regular, que sean accesibles y que sean seguros. En el fondo es reconocer que las personas se mueven, que existen situaciones en las que se van a mover más que otras, que hay razones que promueven que las personas se muevan, y que por lo tanto entonces habrá que buscar una forma de que estas personas se puedan mover regularmente y que se puedan mover de forma segura y que puedan tener un acceso a los países donde van con en este caso una visa o algo que les permita trabajar legalmente. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en América Latina, una de las últimas cosas que se publicó fueron unos principios que protegen a las personas migrantes, a las personas refugiadas, a las personas apátridas, que se publicó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en el fondo tiende a eso. Tiende a buscar caminos de migración regular, buscar formas en que las personas puedan movilizarse de una forma legal, de una forma segura y de una forma realista, y que al lugar donde lleguen entonces se puedan desarrollar. Ahora uno puede pensar, bueno, pero esto lo que puede generar es que se mueva demasiada gente y que van a ocupar los trabajos de los países de destino y que van a ocupar los recursos, pero la verdad es que los estudios demuestran lo contrario, demuestran que las personas migrantes aportan en el país. Y aun cuando no aporten, no generan una contrapartida en términos de números. Entonces, bueno, sí, lo que yo diría es que en el fondo lo que se propone hoy día en América Latina es eso. Ahora, es también verdad que quizás a diferencia de Europa, por ejemplo, América Latina no tiene una instancia común en la que puedan acordar cómo manejar la migración a nivel regional. En Europa está la Unión Europea, existe un espacio donde se puede conversar esto, tienen fronteras comunes, tienen una forma de protegerlas. Eso en Chile no existe, o sea, perdón, en América Latina no existe. Y cada país funciona solo. Y hay algunas pequeñas instancias de encuentro, pero realmente no efectivas. Y quizás el desafío de América Latina hoy día es encontrar una forma de acordar cómo manejar la migración también en común a nivel regional. En este sentido, Millán, siguiendo la línea de lo que ha señalado Valentina en América Latina, ¿qué pasa en Europa? En Europa, Valentina bien señala que existe la Unión Europea, sin embargo, muchas de estas materias no son de competencia de la Unión Europea, sino que son competencias nacionales, que les ha costado también a los países desprenderse de esto que es tan propio de esta concepción regaliana del Estado, de la soberanía estatal, del manejar sus fronteras, quién entra, quién sale. No es fácil también por las asimetrías que existen al interior de la propia Unión Europea. Los refugiados o migrantes no van o no tienen la intención de ir de la misma manera a los distintos países de Europa. Hay algunos que son los países de destino privilegiados de estas personas por distintas razones. ¿Cómo lo ha ido superando Europa, sobre todo cuando vino la gran crisis del 2015-2016,
donde vimos una Europa totalmente separada. Por un lado, a una Angela Merkel que en su momento decía, bienvenidos a que lleguen, casi fronteras abiertas. Y por otro lado, nos encontramos con regímenes como el de Orbán en Hungría, en el cual, o la propia República Checa, u otros en que sencillamente pusieron vallas, físicamente vallas. ¿Cómo lo hizo finalmente la Unión Europea desde 2015 hasta ahora para lograr algo en común frente a un fenómeno que, como tú señalabas, la guerra de Ucrania en pocos meses ha significado, según cifras de Naciones Unidas, entre 7 y 8 millones de refugiados, personas que han salido de Ucrania? O sea, es el periodo más corto en el cual la mayor cantidad de personas han salido de su país debido a esta guerra. ¿Qué ha hecho Europa? ¿Cómo se ha enfrentado Europa? Porque esto además tiene efectos políticos. Hay muchos que utilizan el tema de la inmigración como un tema de anti-inmigración y que está ganando votos, además, en Europa. Sí, efectivamente. Ahora haré un breve apunte sobre América Latina, que para apuntalar alguna cosita, que sí, porque también se han hecho cosas. Lo que ocurre es que no se han puesto en valor. Hay plataformas y regionales que están abordando el tema de la migración en consonancia con el Pacto Mundial, pero en Europa, efectivamente, la política migratoria de la Unión Europea, digamos que se encuadra en un marco que no centralizado, que tiene tres componentes principales. Hay que distinguir qué es la acción dentro de la Unión Europea, las distintas figuras, las distintas categorías jurídicas, no solo la de refugiado, asilado, sino la de protección subsidiaria o la de desplazado, persona que necesita una atención urgente porque ha huido de su país, ¿no?, a causa de un conflicto armado, como podían ser los ciudadanos ucranianos o residentes en Ucrania. Luego también, en segundo lugar, está la acción con los países asociados, normalmente del Mediterráneo, pero también los caucásicos, y la acción en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Bien, tanto la acción en las fronteras exteriores como la acción con los países asociados son fundamentalmente competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros, pero que en todo caso deben desarrollarse en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, porque así lo dice el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, cuando habla de la dignidad y de los derechos humanos, y la Carta de Derechos Fundamentales. Tenemos un instrumento que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que tiene el mismo valor jurídico que los tratados y que habla del derecho de asilo. El artículo 18 habla del derecho de asilo, ¿no?, de toda persona. Bien, por tanto, tenemos un marco jurídico mucho más sólido, pero hay que tener muy en cuenta que el control de fronteras es una competencia compartida que gestionan en la práctica los Estados, pero que deben hacerlo en colaboración con la Unión Europea, pero siempre en el respeto de los derechos humanos de los migrantes y, por supuesto, de las personas que solicitan asilo, refugio, respetando sobre todo el principio de no devolución. Lo que ocurre que los acontecimientos desde el 15-16 con la crisis siria y el gran flujo migratorio provocado por esa guerra, sobre todo en el Egeo, hacia Grecia, que bueno, pues supuso abrir la ruta de los Balcanes hacia otros países del centro de Europa, especialmente Italia, Austria y Alemania. En ese momento, la canciller Angela Merkel dijo que, bueno, pues había que, entrecomillar, ¿no?, Schengen, y dejar que esos, ante la situación de crisis humanitaria, pues la famosa imagen del niño muerto en las playas turcas, pues dejar que efectivamente no se llevaran a cabo los controles fronterizos y crear lo que se llamó un corredor humanitario hacia Austria-Alemania. Bueno, aquello que fue en un primer momento visto como un gesto de solidaridad, pues a los pocos meses, efectivamente, pues tuvo un efecto boomerang e incrementó la xenofobia y efectivamente pues el cierre en cadena del espacio europeo, de Schengen, ¿no?, un espacio de libre circulación de personas. Suecia cerró fronteras con Alemania, con otros países, Dinamarca con Alemania, Alemania con Austria y así sucesivamente en cadena, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque cuestionaban lo que se llaman los movimientos secundarios de migrantes, es decir, migrantes que entran a países de la frontera sur, los países de primera línea, España, Italia, Grecia, en ese momento sobre todo, Italia y Grecia, cuyo fin no es quedarse en ese país. Los sirios o afganos o eritreos que entraban de manera irregular
por las islas del Egeo a Grecia, no querían quedarse en Grecia, sino continuar su viaje hacia otros países que tuvieran un estado de bienestar mucho más sólido, como Alemania, Bélgica, Francia, etcétera, ¿no? Aquello provocó, digamos, un problema muy serio, porque se produjo un cierre en cadena de las fronteras y provocó aquel acuerdo con Turquía, acuerdo que efectivamente no es un tratado internacional y que ha permitido, junto con el cierre de la ruta de los Balcanes, pues digamos, ha servido de cortafuegos para la frontera oriental y la crisis ocasionada por la guerra de Siria, ¿no? Especialmente por el mal uso de Turquía de su territorio, la instrumentalización que ha llevado a cabo Turquía de la migración para presionar a la Unión Europea. Algo que hizo Bielorrusia en el verano de 2021 con la frontera polaca, utilizando, digamos, la misma táctica de presionar políticamente, en este caso a Polonia, ¿no? con migrantes que solo tenían viaje de ida y que iban hacia Rusia y de Rusia a Bielorrusia y hacia la frontera polaca. Esto efectivamente ha cambiado. El mecanismo que se propuso entonces fue un fracaso, sobre todo por el famoso Grupo de Visegrado. El Grupo de Visegrado es formado por Hungría a la cabeza, Polonia, Eslovaquia, República Checa, que propugnan la tolerancia cero hacia la migración y se negaban en banda a aceptar cualquier cuota de refugiados, es decir, no querían que se les enviara ninguna persona calificada como refugiado que estuviera en Grecia o en Italia. Incluso se llevó al tribunal, ¿no? La Comisión Europea denunció a Eslovaquia y a Hungría ante el Tribunal de la Unión Europea, que dio la razón, efectivamente, a ese reparto de cuotas llevado a cabo por el Consejo de la Unión Europea y que fue un fracaso. Digamos que solo salvo los países del norte de Europa y algunos del centro, Francia, Bélgica, Países Bajos, los nórdicos, asumieron verdaderamente los refugiados que estaban calificados como tal en Grecia y en Italia y que fueron reubicados en el territorio de estos otros países. Ni siquiera España, que aceptó de buen grado ese sistema, apenas reubicó a un 17%. Por tanto, el mecanismo de reubicación de refugiados que estén en países de la frontera sur, principalmente, ya digo, en Grecia y en Italia, fue un fracaso. En cambio, el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial y en tan poco tiempo, como la guerra de Ucrania, ha encontrado una respuesta bien distinta, que bien podía ser un precedente, y es que se ha aplicado una directiva que estaba ahí, digamos, en el cajón, ¿no? La Directiva sobre Protección Temporal del año 2001, directiva pensada en su momento, fue la primera norma, ¿no? de las primeras normas que creó la Unión Europea cuando asume la competencia migratoria, pensada para resolver, digamos, conflictos como la Guerra de los Balcanes de los años de finales de los 90, que provocó un desplazamiento también masivo a gran escala a los países vecinos, especialmente Austria, Alemania e Italia, ¿no? Sobre todo eran bosnios, kosovares, ¿no? Que huían de la guerra de los Balcanes. En ese momento, tanto Alemania como Austria como Italia tuvieron que hacer frente, ¿no? Por razones humanitarias, hacerse cargo de esas personas y con cargo digamos, al contribuyente, ¿no? de esos países. No se abordó un problema de manera común y esa fue la justificación de esa directiva, ¿no? En caso de afluencia masiva de personas, nunca se había aplicado, se pudo aplicar en el caso sirio, no se quiso aplicar porque requiere una mayoría en el Consejo y el Grupo de Visegrado pues efectivamente se oponía, grupo de Visegrado al que había que sumarle la Italia de Salvini, Austria, con un gobierno también con una tolerancia cero hacia la inmigración, es decir, un nutrido grupo de países contrario a la aceptación de cuotas, que no ha ocurrido con el caso de los ucranianos, porque ahí sí que se ha producido una quiebra política del grupo de Visegrado, es decir, Polonia, República Checa y Eslovaquia son partidarios de la idea de acoger a los ciudadanos ucranianos, ¿no? Tienen otra percepción, mientras que Hungría, que es un estado más partidario de tener buenas relaciones con Rusia, pues ahí efectivamente digamos que se ha puesto de perfil. Hungría es un territorio que los ucranianos utilizan como tránsito, pero prácticamente no se quedan. Hungría no se ha opuesto, pero el origen, ¿no? El origen de las personas desplazadas, en este caso no solo ucranianos, sino residentes en Ucrania, pues ha sido determinante. Es cierto que las ONGs en materia de ayuda a la persona, a los desplazados y refugiados, ya están citando este precedente, ¿no? El precedente de la Directiva sobre Protección Temporal, que curiosamente el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo proponía derogar por ser una directiva que nunca se había aplicado
que había una oportunidad política para aplicarla, pero nunca se aplicó, y ahora la han rescatado. Resulta que teníamos una norma ideal, ¿no?, que se ha rescatado, con lo cual efectivamente puede haber un componente efectivamente del origen, ¿no?, de percepción de que los ucranianos pues, pueden ser muy parecidos, son europeos, son como nosotros y tienen un problema y hay que ayudarles. También ha ayudado efectivamente que los ucranianos tenían un visado, tenían facilidad para circular por el espacio Schengen y exención de visado por un periodo de 90 días. Eso también ha ayudado bastante, pero hay un componente efectivamente cultural y sentimental, está claro. Y en también siguiendo la línea, Valentina, este es un tema muy candente, que produce efectos políticos, que es mal usado por distintos sectores, donde también se ven enfrentados a una realidad, como en el caso de Chile tenemos Colchane, específicamente, que es uno de los temas que se toca, donde al mismo tiempo está la situación en Arica, eh, y se mezcla con otros temas como la llegada de bandas extranjeras, mal usando justamente todo lo que está ocurriendo. Ya sea aquí se habla del Tren de Aragua, últimamente habrá que ver qué tan cierto es. Se está hablando de la llegada de las maras salvadoreñas, donde estamos viviendo una situación que efectivamente el narcotráfico, la violencia está aumentando, y se hace esa amalgama tan rápida entre inmigración, delincuencia, violencia. Pero hay un hecho cierto, que hay bandas organizadas que están entrando a Chile, y donde además en muchos de los hechos violentos justamente están detrás estas bandas. El gobierno está tratando de hacer frente a esto, pero ¿cómo hacerlo? Porque esto es un tema jurídico, es un tema político y es un tema además súper ciudadano. Es decir, hoy día la población dentro de sus prioridades tiene el tema de la violencia, el tema de la seguridad, y esto se amarra rápidamente por algunos al tema de la inmigración. Yo sé que es súper complejo, pero es un hecho al cual se está enfrentando Chile. eh, y cómo ves tú que han sido las respuestas por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la sociedad civil frente a lo que estamos viviendo hoy día? Sé que no vives en Chile hace bastante tiempo, pero seguramente estás informada de muchas de las cosas que están ocurriendo aquí en nuestro país. Lo primero que yo pensaría sobre esto es que el ingreso de bandas criminales creo que va asociado a un excesivo control de fronteras. Como ya lo decía antes, como cerrar absolutamente la frontera y intentar evitar el ingreso va a traer como consecuencia que se abran pasos irregulares, caminos inhabilitados para ingresar. Y entonces en eso, como no hay control del Estado sobre ellos, no hay control. Entonces pueden pasar personas que están solicitando refugio, pueden pasar personas que están migrando forzadamente, y pueden también pasar personas, bandas criminales o delincuencia. Entonces yo diría que la principal forma probablemente de intentar resolver esto es recuperar el control de fronteras, pero no en el sentido de directamente cerrarlas, sino que encontrar formas reales de cómo controlarlas. Una vez que el Estado sea capaz de saber quién entra y por qué entra, entonces yo creo que es más fácil identificar dónde están estas bandas criminales y quiénes son. Hoy día, los números demuestran que la migración irregular ha crecido tremendamente. Y la razón por la que ha crecido es porque no hay caminos para entrar. Y en esa migración irregular es imposible saber quiénes son. Entonces, eso sería como lo primero que yo consideraría. Lo segundo que yo trataría de considerar es directamente como evitar tender a generar como esta criminalización de la migración. Es verdad que
yo lo he visto también, que delincuencia organizada, bandas criminales ingresan, pero yo diría que no son la mayoría. Yo creo que los números lo demuestran también. Y la realidad de las personas que se mueven no es esa. Entendiendo lo que planteas, Valentina, pero ¿cuál sería, a ver, aquí se habla de fronteras abiertas y por otro lado de control de fronteras. En el caso específico chileno, cuando se dice, bueno, pero tiene que haber un ingreso regular para que sea ordenado y hay un seguimiento de las personas y tengan también los documentos válidos para poder trabajar, para poder desarrollarse en el país. ¿Cuál es la diferencia? Porque algunos dicen, no, si lo que están planteando estos buenistas es una fronteras abiertas y el país no está en condiciones de recibir a toda la gente que se quiera venir a Chile. Y eso es un dato de la causa. ¿Cómo podemos hacer justamente y explicarle a la gente cuál es la diferencia en un control ordenado, legal, a esta idea de las fronteras abiertas? Sí, yo creo que la principal vía, hoy día por lo menos, es a través de visas. Pero yo creo que la clave de las visas es otorgarlas. Por ejemplo, existen visas humanitarias para las personas venezolanas, se llaman visas de responsabilidad democrática, que son personas venezolanas que pueden pedir una visa en el consulado chileno si es que necesitan salir y ingresar a Chile. El problema es que es difícil obtener esas visas y cada vez se otorgan menos. Probablemente es por falta de recursos de los consulados o incluso por falta de recursos del Servicio Nacional de Migraciones. Pero yo creo que la inversión en torno a esa vía sería una solución. Ahora también los tipos de visa. Por ejemplo, hoy día no existe una visa de personas latinoamericanas, por ejemplo, que quisieran entrar a Chile a buscar trabajo. Entonces necesitan estas visas consulares que se han ido creando para pedirlas desde el país de origen o algunas situaciones de cambio de visa en ciertas situaciones especiales en el país. Entonces, claro, eso cierra las vías. Cuando yo hablo como de hablar de caminos de migración regular y abrirlo, digo como otorgar permisos de residencia que estén, que coincidan con las necesidades tanto de las personas que vienen ingresando al país como con las necesidades del país. Pero para eso se requiere recursos, como decía yo, como para saber cuáles son las necesidades del país y también para saber cuáles son las necesidades de las personas que ingresan. Y yo creo que hoy día no se destinan los recursos suficientes para ello. Pensando que a lo mejor una mejor solución es directamente decir, bueno, yo creo que entren tantas personas, entonces yo voy a cerrar las fronteras para que las demás personas no entren. Cuando el resultado de eso es lo que vemos hoy día, un aumento de migración regular, un aumento también de esta relación entre criminalización y migración, que también genera discursos de odio, también genera aumentos de racismo y aumentos de discriminaciones. Entonces, quizás un plan como a mediano o más a largo plazo sería, si es que el Estado realmente quiere ser capaz de controlar la migración y de ejercer su soberanía, entonces necesita destinar recursos y personal para eso. Lo mismo te pregunto a ti, Millán. ¿Cómo lo ha afrontado la Unión Europea? Uno ve las noticias hoy día y aparece con que Alemania, por un lado, esa inmigración que llegó el año 2015-2016, gran parte de ella efectivamente fue integrada, está trabajando, está produciendo, no sin problemas, porque han habido problemas también con ciertos sectores que entraron a Alemania, pero al mismo tiempo nos encontramos con que Alemania hoy día necesita muchos trabajadores en su industria. Y eso no está ni en Alemania ni necesariamente en Europa. Entonces se dice, Alemania necesita de la fuerza migratoria para venir a trabajar a Alemania. Y puede que también ocurra en otros países de Europa. ¿Cómo han ido resolviendo a nivel de Unión Europea y a nivel de Estados miembros esta realidad, por un lado? Y por otro lado,
surge una pregunta ética y moral que yo sé que a veces a europeos no les gusta que se les haga, pero yo la hago, que ¿por qué el tratamiento fue distinto para ucranianos y ocuparon esta directiva que tú señalas y no es lo mismo respecto de otros cuando se encuentran en situaciones igual o peor? Y lo digo porque Europa tiene una lista de países seguros y dentro de esos países seguros está Afganistán, que estaban devolviendo a personas porque como Europa lo estima, que es un país seguro, por lo tanto, a los que llegan al país los devuelven a este país seguro y nosotros sabemos claramente que no lo es. Entonces, como que hay un doble estándar también en la respuesta europea, viendo si es europeo, blanco y que tiene unas ciertas características frente a sirios, etiopíes, afganos, ecuatorianos, que también son dados, son expulsados muchas veces de vuelta a América Latina, u otros. ¿Cómo juega ahí también esto de los valores de la Unión Europea que tanto profesan cuando se ven enfrentados también a situaciones súper concretas como esta? Y uno desde afuera podría también cuestionarles la coherencia entre esos valores y la práctica del interés nacional de los estados. Sí, efectivamente, porque partiendo de la segunda pregunta, es cierto que la geopolítica juega un papel importante y hay un interés geopolítico de la Unión Europea de tender y de estrechar lazos con ciertos países, ¿no? Y como es el caso de Ucrania, efectivamente, y los países, digamos, de influencia rusa, ¿no? Pero por razones claramente de geopolítica que pues no se pueden predicar de Afganistán, de Eritrea o de Somalia, ¿no? Que no están dentro del perímetro de seguridad de la Unión Europea. Lo cierto es cuanto a la entrada de trabajadores migrantes, ¿no? Que se requiere mano de obra, efectivamente, también América Latina, por ejemplo, la Comisión Económica la CELAC, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ya ha puesto de relieve ese aspecto positivo de la migración, tanto desde el punto de vista de las remesas como de un trato efectivamente a los migrantes, dotando de las condiciones necesarias, ¿no? Y la mejor manera es promover acuerdos, digamos, comerciales regionales. En América Latina existen, está el Mercosur, ¿no? Un acuerdo de residencia complementario al Mercosur, pero únicamente válido para los estados partes del Mercosur, y ahí sí que tienen un permiso de residencia por motivos laborales, ¿no? Para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Entonces, incluso el Pacto Migratorio Mundial promueve, ¿no?, la que se celebren acuerdos comerciales regionales. También existe en Iberoamérica el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que ha sido ratificado por un número de países importantes que, de alguna manera, a los migrantes laborales con permiso de residencia, pues permite, digamos, capitalizar las cuotas pagadas a la Seguridad Social de un país a otro. En el caso de Europa, esto se ha venido haciendo con los países asociados, ¿no? Principalmente, por ejemplo, Alemania lo ha hecho con los trabajadores turcos, pero porque Turquía cuenta con un acuerdo de asociación con la Unión Europea que es válido para los trabajadores turcos. Lo mismo ocurre con Marruecos, pero no es un acuerdo general para que garantice, digamos, la exención de visas para cualquier persona, sino únicamente para los trabajadores y siempre en el marco de la política de cuotas. Es decir, son los Estados miembros, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, quienes determinan las cuotas de nacionales de terceros estados que permiten entrar en su territorio, en función de las necesidades del mercado laboral. Es decir, la política de empleo es una política nacional, es cierto que está apoyada por la Unión Europea, pero son los estados los que, según el tratado, y no han querido modificarlo, determinan el número de nacionales de terceros estados que entran en su territorio. En el caso de España, por ejemplo, se ha ampliado a países del África subsahariana o a países de Iberoamérica. En el caso de Argentina es evidente, se ha ampliado el número de permisos de residencia a ciudadanos argentinos, o en el caso de senegaleses que vienen con un contrato en origen. Pero hay que dejar muy claro que las cuotas de inmigrantes que entran por vía legal es una competencia en manos de los estados, todavía. Todavía. Otra cosa es, efectivamente, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados que requieren una protección mínima que se otorga a través del marco jurídico que tenemos, ¿no? Y en el caso, efectivamente, de la diferente percepción, ¿no?,
es así, de la respuesta de la Unión Europea frente a la crisis, a la guerra de Ucrania y a otras crisis, por ejemplo, con el tema de Afganistán, con la crisis afgana que ocasionó la victoria talibán, ¿no? En pocas semanas, ¿no? Con todo lo que conllevaba, pues durante un tiempo considerable la Unión Europea tenía un acuerdo, un memorándum de entendimiento con Afganistán que funcionaba bastante bien. No era un tratado de readmisión de inmigrantes, era un acuerdo político, pero que funcionaba bastante bien para la Unión Europea. Es decir, aquellos que entraban de manera irregular se devolvían al gobierno afgano, pero al gobierno anterior, ¿no? Al gobierno de Ghani, gobierno que fue depuesto por los talibán. Por tanto, a partir de la llegada de los talibán, y de acuerdo a principios, lógicamente, humanitarios, ¿no? y de protección, sobre todo, de las mujeres y de las niñas, a sabiendas de lo que iba a ocurrir, ¿no? Con la llegada de los talibán, sí que se ha frenado la devolución, porque lógicamente no hay un interlocutor, y se sabe que la devolución de los ciudadanos afganos, pues les va a suponer un serio peligro para su integridad física, psíquica o para su propia vida, ¿no? Sí que se repatriaron a muchísimos vía embajada nacional de los estados. España pues, lo hizo de manera notable, ¿no? Pero lógicamente, claro, en el caso de Afganistán, ante la llegada del gobierno talibán y bueno, pues la caída en picado de los derechos en general, ¿no? De las minorías y especialmente de las mujeres. No se ha hecho así con otros países, ya digo, con Eritrea, con Somalia, Malí, ¿no? Donde hay conflictos armados, Libia, que es un país en manos de las mafias, ¿no? Libia, una parte la controla, digamos, el gobierno reconocido internacionalmente que apoya a Turquía, y la gran parte del país, la que controla el mariscal Khalifa Haftar, está apoyada por Rusia y es utilizada, digamos, por las mafias de migrantes para digamos, hacer la ruta del Mediterráneo central hacia la Unión Europea, migrantes que vienen de países, efectivamente, pues con una inestabilidad política, con hambrunas, con sequías, toda la zona del Sahel, ¿no? Toda la zona del Sahel, pues se cifran en torno a más de 1,5 millones de personas que estarían dispuestas a atravesar el Mediterráneo utilizando estas mafias, ¿no? Claro, aquí la respuesta de la Unión Europea es la idea de Europa fortaleza, ¿no? De utilizar efectivamente la Guardia Europea de Fronteras y Costas para la devolución, ¿no? La devolución de estas personas hacia países que tampoco son seguros, ¿no? Porque Libia no es un país seguro y sin embargo se ha llevado a cabo un acuerdo de desembarco, ¿no? a las autoridades libias reconocidas por la Unión Europea, pero Libia lógicamente no es un país seguro, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una doble vara de medir. ¿En función de qué? Pues en función de la geopolítica de la Unión Europea. Se trata de alguna manera, como el caso de Afganistán, por razones obvias, ¿no? De respeto de los derechos más básicos, ¿no? En este caso, digamos, la opinión pública europea no soportaría devolver a mujeres, a niñas, a miembros de minorías religiosas perseguidas por los talibanes, devolverlos a Talibán porque supondría su ejecución inmediata. Y en el caso de Ucrania, efectivamente, porque hay, digamos, una protección, una idea de atraer a Ucrania hacia la Unión Europea en contraposición a la agresión rusa. Digamos que se ha cortocircuitado cualquier relación con la Federación Rusa, que digamos es el enemigo sistémico, ha pasado de ser socio, ha pasado de ser rival, a ser enemigo sistémico. Entonces, ahora la Unión Europea ya está en modo geopolítico, algo que no había ocurrido con las crisis anteriores, y esto afecta a las ideas, efectivamente, y de la Unión Europea en cuanto a sus valores, y más bien, en algunas ocasiones, esos valores se apartan para dar rienda suelta a un pragmatismo, ¿no? Un pragmatismo evidente, ¿no? Bien, la verdad es que este tema da para muchísimo más, podríamos seguir conversando mucho más. Les agradezco el haber participado de la región al mundo. Cuando estamos grabando este capítulo, se va a llevar a cabo la cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y donde justamente uno de los temas va a ser la migración. Vamos a ver qué pasa ahí, qué se va a conversar. Soy un poco escéptica respecto al tema, por lo que señalaba Valentina, pero es un tema que es urgente a tratar, sobre todo porque existen personas que sufren finalmente. Así que muchas gracias
a ambos. Gracias Valentina desde Edimburgo, gracias a Millán desde Alicante. Y de verdad, gracias por el apoyo que siempre nos han dado a todas las actividades del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Muchas gracias a ti, Paulina, y encantado de estar y cuantas veces sea necesario. Muy bien. Sí, muchas gracias también por la invitación. Yo feliz de hablar de estos temas también. Bueno, y para ustedes, ya saben, este capítulo queda en nuestro canal de YouTube. Además, es retransmitido por la señal de Canal 9 Regional, programa de la región El Mundo, análisis internacional, desde aquí, desde la región del Biobío, pero abierta al mundo, con especialistas de distintos países, y como siempre, bajo la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y con el apoyo de quienes forman parte de este equipo. Gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.